La soledad es un tema que muchos prefieren evitar, un estado que genera incomodidad y muchas veces es visto como una carga. Pero, ¿y si te dijera que esta sensación podría ser algo mucho más profundo? ¿Y si, en lugar de ser un signo de vacío, fuera una señal poderosa de que estás destinado a algo realmente grande? En este viaje de exploración, descubriremos por qué aquellos que están llamados a un propósito más grande a menudo se sienten solos, cómo esta soledad tiene un trasfondo espiritual y cómo afecta nuestras vidas de manera sorprendente. Lejos de ser un obstáculo, la soledad puede convertirse en una bendición, una señal clara de un llamado divino, una invitación a mirar hacia adentro, a conectar con un propósito más elevado y a encontrar en la quietud una dirección que no es visible para todos. Lo que parece ser vacío puede ser la preparación para algo monumental, la soledad como un propósito mayor. La soledad resuena en las profundidades de muchos. A lo largo de la vida, casi todos hemos experimentado ese vacío, esa desconexión que nos deja con una sensación de que algo falta. Pero, ¿y si te dijera que esta sensación de desamparo o de estar desconectado tiene un propósito mucho más grande del que podríamos imaginar? ¿Y si, en lugar de ser una señal de debilidad, fuera la confirmación de que tu destino es extraordinario? A lo largo de este recorrido, desglosaremos cómo la soledad, lejos de ser una condena, puede ser una poderosa llamada a la grandeza. Veremos que, al contrario de lo que muchos piensan, la soledad puede ser una oportunidad para descubrir algo mucho más significativo, algo que te pertenece solo a ti, algo que en su momento se revelará de manera sorprendente. El concepto de ser elegido y caminar en solitario es una idea que trasciende muchas culturas, religiones y tradiciones espirituales. Y mientras exploramos estos temas, desvelaremos cómo, en cada paso, la soledad se convierte en una señal de que estás en el camino correcto. En este primer segmento, abordaremos cómo las grandes figuras de la historia vivieron esta misma realidad, cómo la soledad se convirtió en su maestro y cómo llegaron a transformar ese vacío en algo trascendental. El llamado de los elegidos. Ser uno de los elegidos no es solo un título. En muchas tradiciones espirituales, ser elegido significa haber sido llamado a cumplir un propósito único, algo que va más allá de las expectativas de la sociedad. Este llamado puede provenir de un poder superior, ya sea Dios, el universo o incluso de tu propia alma. Lo fundamental aquí es que el propósito está profundamente entrelazado con quién eres, y solo tú puedes caminar ese camino. Moisés, Jesús, Mahatma Gandhi, Martin Luther King. Estas figuras históricas no solo fueron grandes porque tuvieron un propósito, sino porque fueron conscientes de que su llamado los separaba del resto del mundo. Tenían una claridad absoluta sobre la misión que les correspondía cumplir. Este entendimiento les dio la fortaleza para superar adversidades, soportar críticas y seguir adelante, incluso cuando el camino parecía solitario y lleno de incertidumbre. Pero no siempre es fácil reconocer este llamado. Muchas veces se presenta como una sensación constante, una inquietud interna que te dice que hay algo más por descubrir, algo que debe ser hecho. Es esa sensación de no encajar en los moldes convencionales, de sentir que tus aspiraciones son diferentes a las de la mayoría, y en ese momento, la soledad se convierte en un compañero inevitable. La soledad de los elegidos. Aquellos que han sido llamados a un propósito grande, a menudo se encuentran en caminos diferentes a los demás. Estos caminos no son necesariamente caminos de aislamiento físico, sino de una desconexión emocional o espiritual de las masas. Están rodeados de personas, pero a menudo sienten que nadie puede comprender realmente la magnitud de lo que llevan dentro. Quizás alguna vez has estado en medio de una multitud, rodeado de personas, pero al mismo tiempo experimentando una soledad profunda.
Ese sentimiento, tan común entre los elegidos, se debe a que la profundidad de sus pensamientos, preocupaciones y aspiraciones es tan única que resulta difícil compartirla con otros. Este tipo de soledad no es un vacío de compañía, sino una señal de que el propósito de vida de esa persona es tan especial y particular que solo él o ella puede entenderlo en su totalidad. Lejos de ser algo negativo, esta soledad se convierte en un terreno fértil para el crecimiento personal. Es en la soledad donde a menudo las respuestas a las preguntas más profundas surgen con claridad. Es en esos momentos cuando la conexión con el propósito se fortalece. Esa soledad es la forma en que Dios te prepara para lo que tienes por delante, cómo te moldea y te fortalece, como si estuvieras siendo esculpido para algo mucho más grande de lo que ahora puedes comprender. Por lo tanto, en lugar de temerle, deberíamos aprender a abrazar la soledad. Es un proceso transformador, un espacio donde podemos descubrir nuestra verdadera fuerza, claridad y dirección. Y lo más importante, es una señal de que estamos exactamente donde necesitamos estar. La soledad como herramienta de transformación. Imagina por un momento que te encuentras en una montaña, lejos de las distracciones del mundo. En ese silencio profundo, puedes escuchar con mayor claridad el susurro del viento, los sonidos de la naturaleza y, si prestas atención, tu propia voz interior. Este es un ejemplo claro de cómo la soledad se convierte en una herramienta transformadora. En esos momentos de quietud, puedes conectar más profundamente contigo mismo, con tu propósito y con lo divino. La soledad, cuando se aborda correctamente, permite una conexión más profunda con lo espiritual. En la historia de diversas tradiciones religiosas, los momentos más significativos de conexión con lo divino ocurren cuando uno se aleja del ruido y se encuentra solo. Jesús, por ejemplo, pasó 40 días y 40 noches en el desierto, enfrentando la tentación y buscando la conexión con Dios antes de comenzar su ministerio. De igual manera, muchas personas a lo largo de la historia han usado la soledad como una oportunidad para recibir revelaciones importantes, obtener claridad y prepararse para el propósito que les esperaba. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo podemos manejar esta soledad de manera positiva? ¿Cómo transformamos este espacio de aparente vacío en una oportunidad para descubrir nuestra verdadera misión? La respuesta, como veremos más adelante, radica en cómo elegimos percibirla y cómo decidimos actuar en ella. Cambiar la perspectiva. Uno de los primeros pasos para enfrentar la soledad es cambiar nuestra perspectiva sobre ella. En lugar de verla como una carga pesada, debemos comenzar a verla como una oportunidad única para el crecimiento personal. La soledad, cuando se comprende correctamente, no es una condena, sino una invitación a fortalecer nuestra resiliencia interna, a descubrir nuestras propias capacidades y a prepararnos para lo que está por venir. Este es un tiempo precioso para revalorar nuestras vidas, aprender sobre nosotros mismos y enfocarnos en nuestro propósito con mayor claridad. En lugar de resistirla, podemos aprender a abrazarla y a utilizarla como una herramienta para nuestro desarrollo espiritual y emocional. Nutrirnos durante estos periodos. Cuando atravesamos momentos de soledad, es crucial que nos cuidemos a nivel mental, emocional y espiritual. Es fácil caer en la desesperación o la tristeza, pero al centrarnos en prácticas que nos conecten con nosotros mismos, podemos transformar esos momentos en momentos de crecimiento y claridad. Actividades como la meditación, la oración o la escritura en un diario nos permiten procesar nuestros pensamientos más profundos, entender mejor lo que estamos experimentando y, lo más importante, conectar con nuestro propósito de una manera más directa. Estas prácticas
no solo nos ayudan a mantener la calma, sino que nos proporcionan un espacio para la reflexión, la introspección y la conexión divina. Asimismo, actividades que nutren nuestra mente y espíritu, como la lectura, el arte, la música y la naturaleza, juegan un papel fundamental en este proceso. Rodearnos de cosas que nos inspiren, que nos eleven y nos hagan sentir en paz, puede cambiar nuestra energía y perspectiva durante los periodos de soledad. Estos momentos de conexión con el arte, la naturaleza y la belleza del mundo nos permiten restablecer nuestra fuerza interna y recordar lo que realmente importa. La soledad es solo una fase. Es importante recordar que la soledad no es un estado permanente, es solo una fase en el viaje de la vida. Aunque pueda parecer interminable en ciertos momentos, la soledad, como cualquier otro desafío, tiene un principio y un fin. Es solo una etapa preparatoria que nos moldea para el próximo capítulo de nuestra vida. Esta fase de introspección nos da las herramientas necesarias para enfrentar lo que está por venir con mayor claridad y determinación. Cuando salgamos de este periodo, estaremos más fuertes, más conectados con nuestra esencia y con un propósito mucho más claro. La soledad no es un callejón sin salida, es un paso necesario hacia el descubrimiento de nuestra verdadera fuerza interior. Si te encuentras en medio de este viaje solitario, te animo a tener fe en el proceso. Aunque en este momento pueda parecer que el aislamiento es eterno, confía en que este periodo tiene un propósito divino y que está preparándote para algo mucho más grande. La soledad, al igual que una semilla enterrada en la tierra, necesita tiempo y espacio para crecer. No estás solo en este proceso y pronto verás los frutos de lo que estás cultivando ahora. Ejemplos de la historia. Para profundizar más en la importancia de la soledad en el camino de los elegidos, echemos un vistazo a algunas figuras históricas que vivieron este proceso. Estas personas demostraron que la soledad no es solo un paso necesario, sino una preparación vital para cumplir con su propósito divino. Jesús. En su vida, Jesús se retiraba frecuentemente al desierto, a lugares solitarios, para orar y conectar con Dios. Durante su retiro de 40 días en el desierto, enfrentó tentaciones, pero también reforzó su propósito y su relación con lo divino. Fue en estos momentos de soledad donde encontró la fuerza para llevar a cabo su misión. Su tiempo en el desierto le permitió clarificar su llamado y prepararse para cumplirlo con determinación. Moisés. Antes de recibir su llamado divino en la zarza ardiente, Moisés pasó años en el desierto, apartado de la sociedad. Fue durante este tiempo de aislamiento que encontró una conexión profunda con Dios. La soledad fue crucial en su preparación para guiar al pueblo de Israel hacia la libertad. Sin esos años de reflexión y búsqueda, Moisés no habría estado listo para recibir la misión tan monumental que le esperaba. David. Antes de convertirse en rey de Israel, David pasó gran parte de su juventud en la soledad del campo, cuidando las ovejas. Este tiempo de aislamiento le permitió desarrollar una profunda fe en Dios y una claridad sobre su propósito. Fue en esos momentos solitarios donde David aprendió a enfrentar desafíos, a desarrollar su carácter y a prepararse para el liderazgo que más tarde lo definiría como uno de los grandes reyes de la historia bíblica. Juan el Bautista. Al igual que Jesús, Juan el Bautista pasó mucho tiempo en el desierto, donde su aislamiento le permitió ser un mensajero puro de la palabra de Dios. En esos momentos de soledad, Juan se preparó para cumplir su misión de preparar el camino para el Mesías. La soledad le permitió conectarse profundamente con su llamado y vivir de acuerdo con la voz interior que lo guiaba. Estas historias demuestran que la soledad es una etapa fundamental en el viaje de los elegidos.
No es un fin, sino una preparación esencial para el propósito que está por llegar. La soledad ofrece el espacio necesario para conectarse con lo divino, encontrar claridad en la misión y fortalecer el espíritu. Si alguna vez te has sentido solo en tu camino, recuerda que no estás solo en esta experiencia. Grandes figuras de la historia han recorrido el mismo sendero y han emergido más fuertes, más claros y con un propósito divino renovado. La soledad no es un obstáculo, es una fase preparatoria que te equipa para lo grande que está por venir.